Después hablamos de otras cosas, si tenemos chance. Hoy vamos a hablar de la fisiopatología del sistema pulmonar, o también le pueden decir sistema respiratorio, que al final del día, pues, es esencialmente, pues, lo mismo. Bien, entonces ya con esta clase terminada, hemos dado bastantes cosas, ¿no? Hablamos de cardiovascular, de pulmón, después vamos a hablar un poquito de líquido, electrolito, después de trastorno ácido-base, después de la vía urinaria, después de la sangre. Ups, todavía falta bastante. Pero no importa, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero no importa, creo que hemos abarcado bastantitos temas hasta el punto de hoy. Y bueno, ahorita hablamos de otras cosas para no entretenerme más. Asumo yo que usted conoce sus clases de anatomía y de fisiología, que los pulmones tienen una función de agarrar ese oxígeno que tú respiras, transmitírselo o pasarlo a la sangre por mecanismos que tuviste ya en tu clase de biología celular en algún momento de tu formación, y entonces eliminar el CO2 de la sangre. Entonces, desde un punto de vista práctico, podemos dividir el sistema respiratorio esencialmente o en dos elementos, ¿no? Un elemento que conduce, o sea, que esencialmente es como si fuera un conducto que permite el paso del aire desde las narices tuyas o desde tu vía respiratoria alta hasta tus alvéolos como tal, con un sistema de tubos que se conectan, lo que llaman el árbol traqueobronquial, y después tenemos los vasos sanguíneos pulmonares como tal, que es donde se da el intercambio gaseoso. ¿Okay? Entonces, si bajamos más, un ojo biónico, viéramos que en el pulmón la unidad funcional, oye, pero estoy dando clases, el ruido. La unidad funcional son los alvéolos, ¿ok? Son estos saquitos, que vamos a verlos cómo se ven desde el punto de vista histológico, que ellos se llenan de aire y le intercambian ese aire, le proveen el oxígeno a la sangre y entonces se extraen, por así decirlo, el CO2, y eso ocurre constantemente, o sea, es así como con el corazón, usted no decide eso, ¿ok? Eso es involuntario, o sea, eso es automático, autónomo. Eso es otra cosa que también hay que conocernos. Usted no decide, usted no puede respirar, no, tu cuerpo no te lo va a permitir, tu cerebro no te lo va a permitir. Entonces, como dije, ¿no? El alvéolo, como si fuera un globito, por así decirlo. Entonces, cuando ese globito se llena de aire, él pasa la sangre, pasa el oxígeno a tu sangre de tus capilares, esa sangre se oxigena y después se desinfla y entonces, por así decirlo, permite que salga el CO2. Entonces, provee CO2 y provee oxígeno y limpia el CO2. Y eso lo hace de una forma ininterrumpida hasta que eventualmente nosotros nos morimos en papel. Bien. Entonces, para hablar un poquitito de anatomía, para que tengamos claro las ciertas cosas, tú sabes que la vía respiratoria tenemos aquí la tráquea se bifurca o se divide en los bronquios principales, después los bronquios principales se dividen en varias ramas que no voy a entrar en detalle, hasta que finalmente llegamos a unas ramas chiquititas, pequeñitas, que eso tú lo ves a través del microscopio, los bronquiolos, que después van finalmente a la unidad funcional, que es lo que describimos hace un poco, que es lo que tenemos aquí en la esquina inferior derecha, que son los alvéolos. Estoy en la parte verde, perdón. ¿Qué puede hacer que este sistema falle? Entonces, acuérdate que aquí tenemos varios elementos. Si uno de esos elementos falla, va a haber problemas con el sistema respiratorio. Esos elementos son, obviamente, los alvéolos o sacos alveolares, que son términos bastante similares. Puede haber un problema con la vía aérea como tal, puede que las membranas de este sistema también estén alterados o los vasos sanguíneos como tal. Bien, vamos a ir desarrollando estos conceptos uno por uno. Y vamos a hablar primero de los alvéolos o los sacos alveolares. Entonces el alvéolo es como un globo. Ya dije, ¿no? Un globo que se llena de oxígeno. Entonces, ese oxígeno viene del aire que nosotros inspiramos. ¿Okay? Entonces, ese aire inspirado tiene que pasar a través de toda esta vía. O sea, la vía aérea tiene que estar permeable para que el aire que nosotros inspiramos llegue hasta el alvéolo. Y de esa misma forma entra y de esa misma forma sale. Entonces, dice aquí en verde, ¿qué problemas pudieran afectar al saco alveolar y o a la vía aérea? Entonces, acuérdate que es como un globo el saco alveolar. O sea, que es un globo que tiene que estar lleno de aire. Entonces, puede que el saco alveolar esté lleno con algo diferente al aire, líquido.
sangre, pus, ¿por qué no? ¿Ok? Lo mismo, un globo. Puede entonces que ese globo no se abra adecuadamente por alguna razón que puede que seamos, que desarrollemos más adelante. O puede ser que ese alveolo, al momento de expirar el aire adecuadamente, no pueda hacerlo. Puede ser que el mismo alveolo tenga un problema con sus elementos elásticos, o puede ser que exista algún tipo de obstrucción en la vía aérea que evite que el alveolo se desinfle. Entonces, todos esos son elementos que en determinado momento pueden estar haciéndonos el gron en la vía aérea. Vamos a seguir. Vamos a ver en cuenta que hace un poquito de calor. Permiso, permiso, permiso. Está jugando bolita a esta hora. Dios. Bien. Vamos a ver el primer escenario donde el alveolo está lleno con algo que no es aire, ¿ok? Como dice aquí, ¿no? ¿Qué pudiera ocupar el saco alveolar que no sea aire? Bueno, puede tener pus, ¿ok? ¿Qué es la pus? La pus es un líquido donde tú encuentras leucocitos, encuentras proteínas y también sueles encontrar microbios y restos de células muertas. Eso lo vamos a discutir en esta clase un poquito cuando hablemos de un exudado, y en patología más adelante cuando hablemos de cómo se forman los edemas. Bueno, puede que el alveolo esté lleno de pus o esté lleno de agua, de líquidos. Ya puede ser líquido de edema, como leímos nosotros, estudiamos nosotros en la parte de la falla cardíaca, o de sangre. Después que el paciente, tú le metes una puñalada en el tórax, eso llega hasta el pulmón y eso comienza a sangrar ahí. Entonces lo que debería tener aire ahora está lleno de sangre, ¿ok? La cosa es que el alveolo está ocupado, ¿ok? Y como él está ocupado, ya sea por alguna de estas que están acá arriba, entonces obviamente no va a poder obtener el oxígeno adecuadamente. Y entonces ese oxígeno no va a llegar a nuestros vasos sanguíneos y el paciente va a tener dificultad para oxigenar la sangre, ¿ok? Ya dijimos que los alveolos, oye, tengo mucha falta ortográfica, Dios mío, después lo corregiré. Dijimos que los alveolos se pueden llenar de agua cuando discutíamos la parte de el edema pulmonar secundario a un corazón que está pues en falla cardíaca. Dijimos que el corazón tiene que latir y eyectar la sangre hacia la periferia de nuestro cuerpo. Si el corazón está fallando y no eyecta esa sangre, la sangre entonces se queda en el resto del circuito. En este caso, el que conecta con el circuito del lado izquierdo es el sistema pulmonar. Entonces, acuérdate que esa sangre se va a quedar en las venas pulmonares y entonces va a estar sobrecargado eso de líquido. Recuerda que los vasos sanguíneos, a pesar de que sus uniones intercelulares son muy eficientes, son muy fuertes, eso no es perfectamente hermético. Entonces llega un punto donde la presión aumenta tanto dentro del vaso que comienza a fugarse agua. Es un líquido limpio, diferente a la pus o al pus, no sé si es hombre o mujer. Entonces, ese líquido, que es un líquido limpio, que se forma por un tema de exceso de presiones o que se vence la presión que puede soportar el vaso, ese es un trasudado. Y entonces, ¿a dónde se liquea ese líquido? Ese fluido, ¿dónde se liquea? Pues a los alveolos. Entonces, el paciente va a tener naturalmente dificultad para respirar y para oxigenar la sangre, porque sus alveolos están llenos de agua en vez de estar llenos de aire secundario, un pulmón. Perdón, secundario una falla cardíaca, un pulmón. Bien, hay otras causas de edema pulmonar que no tienen nada que ver con falla cardíaca. Estos son edemas que se asocian a condiciones inflamatorias. Nosotros vamos a ver en su momento que, por ejemplo, tú puedes agarrar ahorita un experimento, te puedes poner muy bravo conmigo porque yo no le quiero dar las semanas libres de fin de año, y agarras y le pegas a la pared con todo. Entre muchas cosas que te va a causar ese golpe con la pared, la mano se te va a aumentar de volumen. Coloquialmente dicen eso, se va a hinchar. ¿Ok? Esa hinchazón que tiene la mano es porque los vasos sanguíneos con los que te hizo contacto el trauma, esos vasos sanguíneos, su permeabilidad aumenta. O sea, las uniones interendoteliales se van abriendo.
¿Por qué? Porque ahí hubo un trauma, ahí hay inflamación. Y en la inflamación hay ciertos mediadores, como la histamina, que aumenta la permeabilidad vascular. ¿Okay? Los vasos que están así sellados se abren gracias a la histamina y eso permite fuga de líquido. Entonces, cuando hay un trauma, por ejemplo, el mismo ejemplo, hay aumento de volumen secundario a que los vasos están liqueando por un tema inflamatorio. Ocurren infecciones, cualquier cosa que cause inflamación. ¿Okay? Como tienes acá un pulmón, ¿okay? Que está todo inflamado, con neutrófilos, con macrófagos, etcétera, y ves cómo están aquí, ves este capilar sanito, ves cómo están bien selladitos los endotelios, mientras que en el capilar inflamado, ¿okay? Ves cómo los endotelios están separados, ves cómo permite que haya espacio interendotelial abierto. Eso es producto de los mediadores que se liberan durante la inflamación. ¿Okay? Entonces, el edema pulmonar no solamente es secundario a falla cardíaca, también puede ser secundario a alguna causa algo que provoque inflamación. ¿Cuáles son las causas? Hay bastantes, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estos dos cursos. Y también puede que algo esté sangrando dentro del pulmón. Les puse el ejemplo de la puñalada, de un trauma como tal, pero quizás el paciente puede tener un cáncer que se ulcera y sangra, y entonces también eso le condiciona a que el alveolo se llene de algo diferente que no sea aire. Bien. Un segundito. Lo otro que puede pasar es que el saco alveolar no se pueda abrir adecuadamente. ¿Y cuando ocurre eso, por ejemplo? Es como, por ejemplo, tú vas en el metro ahora pico y tú estás aquí pegado hombro con hombro y tú te quieres estirar y no puedes, o sea, estás apretado ahí. Bueno, quizás el alveolo esté pasando por un fenómeno similar. Algo está restringiendo que el alveolo se mueva con facilidad, con libertad. Entonces, existe algún tipo de restricción en ese alveolo. ¿Ok? Entonces, esa restricción puede ser secundaria a que tengas un pulmón stiff, dice el libro, o rígido. Por alguna razón el pulmón está rígido. Puede que, por ejemplo, el paciente tenga una pared torácica rígida. Es como si, por ejemplo, yo me voy a dormir ahorita, tengo sueño, y digo, bueno, y en vez de dormir normalmente, yo agarro y me pongo el microondas encima del pecho. Yo no voy a poder respirar bien, porque voy a tener demasiado peso encima de mi tórax y me va a costar respirar. O sea, que yo tengo algo que me está alterando la dinámica de mi caja torácica. O puede ser que yo tenga alguna debilidad en mis músculos de la respiración, diafragma, intercostales, etc. Por alguna razón yo tengo los músculos débiles que no permiten ese ejercicio ventilatorio normal. Esas son causas de enfermedad pulmonar restrictiva. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede ser que el cerebro, o sea, que el cerebro es el que ordena todo, ¿no? El cerebro es el que se encarga de que todas esas funciones automáticas o autónomas se den sin interrupción. Bueno, el cerebro por alguna razón se tildió, ¿ok? Y no le está dando al alveolo la orden de que se abra. Eso ocurre en una enfermedad que se llama la apnea central del sueño. O sea, el cerebro no está mandando la señal y el alveolo, pues, nada, el mal no se abre adecuadamente o no se abre. Bien, el punto de eso es que si la vía aérea no se abre, ¿ok? Eventualmente se va a colapsar. ¿Okay? Eso tiene otra connotación, otras consecuencias. Bien, acuérdate, aquí no vamos a hablar de enfermedades como tal, aquí estamos hablando de cosas que pueden causar enfermedad. Enfermedades como tal, quizás vamos a hablar en patología, quizás, si Dios quiere y espero que quiera. Pero recuerda que aquí no me pregunten ni que planea el sueño, pero por qué y cómo se hace, no. Aquí estamos diciendo por qué causa enfermedad. Bien, vamos a leer en verde porque esa es la parte que quizás los fuerza a ustedes a pensar. Quiero pensar yo, a mí me obliga a pensar. Dice, si botaras todo el aire dentro de tus pulmones y luego aguantar la respiración por mucho tiempo, eventualmente jadearías por aire, ¿no? Gas, se dice en inglés. Tu cuerpo exige aire o te desmayarías. Puedes hacer el ejercicio. Bota todo y aguanta. Y puedes ver quién aguanta más. ¿Ok? No, no puedes hacer eso. Tu cuerpo no te va a permitir quedarte sin oxígeno. El cerebro se da cuenta de eso, él detecta que hay poco oxígeno, se llama hipoxia, y detecta que tú estás lleno de CO2. Se llama hipercarbio, hipercapnia, que lo discutiremos en la clase de trastorno ácido base. El cerebro no lo va a permitir.
Sí, está bien. Aumentó el CO2 más. ¿Qué pasó? ¿Me está corrigiendo? ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Mm? ¿Pero qué dije? ¿Qué dije? Tú estás acumulando el CO2, ¿qué dije? Estás acumulado el CO2 si no estás botándolo, si te sin respirar, se queda acumulado. ¿Cómo va a aumentar? Dale, ¿qué vas a decir? Entonces el cerebro detecta que tienes muy poco oxígeno, demasiado CO2, y entonces el tipo no te va a permitir hacer eso. ¿Okay? El tipo va a decir, exige respirar. El cerebro exige respirar, ¿ok? Pero aquí es porque el cerebro está haciendo el trabajo. Pero ¿qué ocurre si el cerebro no hace su trabajo? Que eso es lo que en papel ocurre en la apnea central del sueño. El cerebro pierde la sensibilidad de percibir estos estímulos de hipoxia o hipercapnia y entonces esto no manda la señal, ¿ok? El centro, la torre de control, no está funcionando. Y entonces puede que cuando el paciente está durmiendo, sus centros no mandan la señal y el paciente literalmente deja de respirar, no se llama apnea, el tipo no respira adecuadamente, deja de respirar. Entonces para eso se usan sistemas que asisten de una forma mecánica a la respiración. ¿Okay? Hay otra variante que es similar, pero su mecanismo fisiopatológico es totalmente distinto, que es la apnea obstructiva. ¿Okay? ¿Qué pasa? En la apnea obstructiva, el paciente, que por lo general son pacientes obesos, tienen los tejidos blandos de la vía aérea superior muy redundantes. O sea, cuando el paciente se acuesta, esos tejidos redundantes se colapsan y entonces dificultan el mecanismo de ventilación. Entonces es por tema de obstrucción. El punto es que el paciente se duerme mal. Entonces el paciente se levanta durante la noche y está cansado durante el día. ¿Okay? Eso es lo que ocurre en este tipo de apnea. Bien, vamos a ver ahora qué pasa cuando el saco alveolar o el alveolo es incapaz de expirar adecuadamente. ¿Okay? Entonces hemos discutido que el alveolito tuyo agarra el oxígeno, le pasa el oxígeno a la sangre y eso es lo que hace constantemente sin problemas. ¿Ok? Entonces, luego de pasar el oxígeno, el alveolo, por así decirlo, agarra el CO2 y lo bota. ¿Ok? Lo elimina. Pero vamos a decir que qué ocurre si el alveolo no es capaz, ¿qué pasa? Esto, no es capaz de eliminar el CO2. O sea, ¿cómo puede pasar esto? O sea, el alveolo, ¿por qué le evita el alveolo desechar el CO2? Entonces, aquí sí puede ocurrir que el paciente tenga algún tipo de obstrucción en la vía aérea o que los propios elementos elásticos del alveolo, por alguna razón que vamos a discutir más adelante, están fallando. ¿Ok? Recuerda la anatomía. ¿Okay? Tienes tu tráquea acá arriba, tienes tus bronquios principales, todos obviamente, y después se bifurcan en unas ramas que, como dije antes, no voy a hacer detalle con eso, y eventualmente terminan en las ramas más chiquititas, que son los bronquiolos, que se abren hacia los alveolos. ¿Cuál es el punto? Visto en este esquema, en cualquier punto de este árbol bronquial puede haber algún tipo de obstrucción. Entonces, esa obstrucción va a evitar que el alveolo deseche adecuadamente el CO2. Chao. Y si tú no desechas el CO2, ¿qué pasa? Pues el CO2 se retiene, ¿ok? Y entonces eso va a evitar que los ciclos se cumplan adecuadamente. Bien, entonces ahora vamos a ver causas de obstrucción. ¿Cómo puede la vía aérea obstruirse? Bueno, un ejemplo clásico es un cuerpo extraño, que eso ocurre sobre todo en los pacientes pediátricos. Pues un niño que trae una monedita y la monedita se la albergó en la vía aérea, o un maní, como dice aquí. ¿Qué otro cuerpo extraño se te ocurre? Una batería, que es fatal. ¿Ah? Un juguete que el niño lo ve, te lo, por eso que dice, no, pepita de guava, las semillitas. No, no son tan semillitas, son grandes. Entonces, bueno, ponte que el niño lo ve, tú sabes que el niño pues lo agarra, se lo traga y trácata. Se bloquea la vía aérea, se obstruye de forma mecánica. Otro escenario que está más fatídico es que puede tener un tumor que obstruye la vía aérea, o este otro que es más clásico, en la bronquitis crónica, que vamos a hablar un poquito ya más adelante, puede ser que el bebé tenga un tapón de moco ahí, que produce demasiado moco, y eso ¡pum!, le tapa la vía aérea. Todas esas que les digo yo son causas mecánicas, ¿ok? Son causas, tienes algo físico, por así decirlo, que te está obstruyendo la vía aérea. Hay otros escenarios
donde la vía aérea también se puede obstruir. Por ejemplo, en el asma, lo que ocurre en el asma es que la vía aérea se contrae. ¿Ok? El músculo de la vía aérea se contrae en respuesta a algo. ¿Ok? Puede ser alergenos, frío, ejercicio, en respuesta a otros estímulos. ¿Ok? O la que vamos a discutir más adelante, puede ser que el mismo tejido pulmonar, el parénquima, que es el tejido funcional, esté dañado. ¿Ok? Eso ocurre en el enfisema. En este escenario, se altera es la capacidad elástica del alveolo. O sea, el alveolo tiene que ser bien estirable. O sea, es como por ejemplo unas medias que te pones tú. Las medias tienen que apretar, ¿ok? Tienen que ser flexibles para que funcionen. Entonces, de forma de resumen, cuando hay enfisema, la capacidad elástica del alveolo se pierde. Por lo tanto, él no puede contraerse, por así decirlo, con la misma fuerza, y eso también va a disminuir eventualmente la fuerza de expiración. Bien, después hablar un poquito más del enfisema. El alveolo está en íntimo contacto o en íntima relación con su respectiva membrana alveolar. ¿Ok? Esta membrana alveolar es como una puerta de paso que permite que el alveolo lleve el oxígeno hacia la sangre y que entonces esa sangre le regrese el CO2 al alveolo. Una membrana altamente eficiente para que permita eso. Entonces, imagínate que la membrana es una puerta, ¿ok? Una puerta que permite entrar y salir. Es como si en tu casa tú entras y sales libremente, pero ¿qué ocurre? Vas al trabajo y se te queda la llave en el trabajo. Llegas a tu casa sin llave. Entonces no vas a poder entrar a tu casa. ¿Ok? A menos que consigas la llave. Bueno, les pongo el ejemplo para que vean que cualquier alteración de esta membrana, ya sea que esté gruesa o que esté destruida, va a alterar la difusión de oxígeno hacia los capilares. Acuérdate que los mecanismos de transporte a través de la membrana son varios. Yo creo que aquí no hemos dado, en este curso no damos nada de biología celular, en el de patología sí, pero una molécula pequeñita como el oxígeno pasa libremente a través de esas membranas porque es chiquitita, ¿ok? Y no tiene polaridad. Pero si la membrana está alterada, esa difusión de oxígeno también se va a alterar. Una razón o una causa que puede llevar a destrucción de esta membrana ocurre también en el enfisema. Entonces, si la membrana se destruye, en la superficie que se presta para el intercambio gasoso eventualmente va a disminuir. Eso es como si tu casa tiene, ponte que 3 puertas, ¿ok? Y las 3 puertas funcionan adecuadamente, pero resulta que una puerta se cayó, ¿ok? Y no tienes plata para arreglarla. Y bueno, tienes que cancelarla, pues, queda trancada y no la abre nadie. Entonces vas a tener menos sitios por los cuales entrar y salir, ¿ok? Quizás algo similar ocurre de forma análoga en el enfisema. Bien, hay otras enfermedades que esas sí no vamos a hablar mucho porque son relativamente raras en nuestro medio, que pueden causar que esa membrana alveolar se ponga gruesa, ¿ok? Son esas enfermedades del pulmón, esas enfermedades fibróticas / intersticiales, ¿ok? Que lo que hacen es engrosar esa membrana, se deposita bastante tejido fibroso y obviamente eso restringe y evita que el intercambio gaseoso se haga adecuadamente. Bien, déjenme, no más, déjenme resacar el teléfono un rapidito. Listo. Digamos, la membrana alveolar se puede engrosar, ¿ok? Pero por muy gruesa que esté, el oxígeno es chiquitito y él puede pasar adecuadamente al resto del cuerpo. Tiene que ser una cuestión extrema, 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 extrema. Ahora sí, en el cuerpo en reposo. ¿Okay? En reposo me refiero a que yo estoy sentado, estoy acostado, o sea, mi cuerpo no está en ejercicio. O sea, que yo puedo tener una membrana enferma, pero si yo no estoy esforzando a mi cuerpo, teóricamente yo puedo mantener mis requerimientos de oxígeno. El problema viene si yo tengo una membrana enferma alveolar y yo me pongo a correr, a hacer pesas, a hacer esfuerzos, entonces ahí quizás sí mis requerimientos de oxígeno
sean superados, ¿ok? Entonces, eso me va a llevar a mí a disnea, me va a llevar a dificultad o falta de aire, ¿ok? Eso es importante. Dice aquí, ¿qué más puede llevar a disnea de esfuerzo? ¿Okay? ¿Qué más puede llevar a que el paciente tenga dificultad de respirar cuando hace ejercicio o esfuerzo? Eso ya lo discutimos en la clase anterior, ¿no? Cuando hablábamos de la angina o la cardiopatía isquémica, que lo que ocurre es que el corazón tiene algún grado de obstrucción en las coronarias y cuando el paciente se pone a hacer ejercicio, las coronarias se quedan cortas y no le pueden proveer a el corazón su adecuado requerimiento de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la lección hasta este punto? Un paciente con disnea de esfuerzo, ya tienes otra causa que lo puede llevar a eso. Ya hablamos del corazón, pero también vemos que el pulmón es un potencial responsable, ¿ok? Y hay otro, ¿no? Mira aquí la 6P de disnea, un cuerpo extraño, un émbolo pulmonar, una neumonía, un fallo del corazón de bomba. Hay varias causas, ¿ok? No es una solita. Bien, vamos a hablar de otro elemento del pulmón que puede estar fallando. ¿Qué son los vasos pulmonares, no? Vimos que el vaso pulmonar lleva sangre desoxigenada al pulmón, esa sangre se oxigena y eventualmente esa sangre regresa para cumplir el ciclo, y libera el CO2, ¿ok? Eso ocurre en un vaso que es permeable. Pero ¿qué ocurre si el vaso sanguíneo está obstruido? Por ejemplo, con este émbolo, yo creo que émbolo dijimos que un émbolo es una sustancia, un material extraño que circula en la sangre. Por lo general, los émbolos son de coágulos sanguíneos, pero un émbolo puede ser otra cosa, pues un émbolo graso, un émbolo tumoral, etc. El punto es que este émbolo, dependiendo del tamaño, puede alojarse en los vasos sanguíneos y obstruir. Y obviamente eso va a evitar que la sangre se transporte a los pulmones y también va a alterar el intercambio gaseoso. ¿Ok? Es otra cosa que puede llevar a enfermedad pulmonar. Bien. Vamos a ver aquí en verde. ¿Qué ocurriría si existieran cambios en la misma sangre? Interesante, ¿no? Porque estamos hablando aquí que la sangre está íntegra, que el paciente no tiene ningún tipo de enfermedad hematológica. Es así, por ejemplo, si disminuye la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. Eso es importante, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa si la sangre no puede llevar adecuadamente oxígeno? Ponte que el pulmón es perfectamente competente, pero ¿qué pasa si la sangre no lleva el oxígeno que requiere el cuerpo? ¿Ok? ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, en la anemia. ¿Ok? Ponte que el paciente tenga todo su pulmón, su corazón perfectamente bien. Pero en la sangre, el tipo tiene una anemia con 3 eritrocitos. ¿Ok? El tipo tiene 3 eritrocitos pero no es sangre. O sea, por mucho que él quiera, esos 3 eritrocitos no son capaces de llevar o de transportar adecuadamente oxígeno. Entonces, por lo tanto, eso va a disminuir la capacidad de requerimiento de oxígeno para los tejidos periféricos. El tipo tiene 3 eritrocitos literalmente. Obviamente no 3, pues, pero vamos a decir que tiene menos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En verde de nuevo. Si disminuye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, ¿cómo lo compensaría el cuerpo? Entonces, el cuerpo lo que quiere hacer es sacarle el máximo provecho a esos 3 eritrocitos. ¿Okay? Yo quiero que esos eritrocitos pasen más rápido a mis pulmones para que cada vez que pasen más rápido en cada ciclo se oxigenen. ¿Y cómo logro eso? Respirando más rápido. ¿Ok? Respirando más rápido. Entonces, el paciente con anemia puede tener taquipnea, que eso es aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ok? Y también puede tener taquicardia, porque acuérdate que tienes que bombear esos eritrocitos lo más rápido del cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo bombea más rápido? Haciendo que el corazón lata más rápido, ¿ok? De esa manera yo circulo esos 3 eritrocitos lo más rápido posible y yo respiro más rápido para que el paciente para que los eritrocitos se oxigenen con más facilidad. Entonces, por eso es que los pacientes que son anémicos a veces se cansan con facilidad, porque su cuerpo está constantemente trabajando a máximo nivel, trabajando a esfuerzos altos. El paciente, su escalera se cansa. ¿Por qué? Porque él basalmente está taquicárdico y taquipneico
y un esfuercito extra lo agota todavía más. La cosa se suma porque cuando haces esfuerzos, tu cuerpo requiere más oxígeno, tu músculo esquelético. Entonces todavía aumenta más la frecuencia cardíaca, aumenta más la taquipnea y el paciente se va a cansar con más facilidad. Entonces, tenemos en la falta de aire otra causa más, que en este caso son enfermedades de tipo hematológicas, ¿ok? Sobre todo algo que te lleve a la anemia, por supuesto. Hoy no vamos a hablar de la anemia, porque el abordaje de la anemia tiene 1.400.000 causas, ¿ok? Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a definir anemia como una disminución en la capacidad de transportar oxígeno en la sangre. Se lo sacamos a los eritrocitos, pero hay otras causas, ¿ok? Vamos a verlo por hoy hasta ahí. Ya en su momento, cuando hablemos de la sangre, ya eso será otro tema. Bien. Vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad pulmonar, la obstructiva y la restrictiva. Aquí el libro me hablaba a mí, no a mí, hablaba sobre el tema de la espirometría, de cómo las pruebas de espirometría se alteraban en estas enfermedades y cómo se usaban para diagnosticarlo. Yo asumo que usted conoció eso en su clase de fisiología. Bueno, eso yo lo omití aquí porque el curso se llama Principios de Fisiopatología, no fisiopatología per se. Y segundo, lo omití porque yo no uso eso en mi práctica y ustedes tampoco. Eso es más de medicina, neumología, pediatría, bla, bla, bla. Entonces yo creo que era mejor eliminar eso. Pero tú verás que el libro sí lo menciona, ¿ok? Y Dios mío, no termino el curso si ando con eso. No, no, aquí hay que ser un poquito comedido con el tiempo. Bien, hay que saber, desde el punto de vista fisiopatológico, cómo se diferencia una enfermedad pulmonar obstructiva de una restrictiva. Entonces, hasta este punto hemos dicho ciertas causas de obstrucción de la vía aérea, ¿ok? Que lo que hacen es dificultar que el aire salga, ¿ok? Dijimos que hay causas mecánicas de obstrucción. Una moneda que me tragué yo, un maní, una semilla de una fruta, o si soy un paciente que produce mucho moco, como una bronquitis crónica. Son causas mecánicas de obstrucción. Dijimos también que, por ejemplo, yo puedo tener mi vía aérea colapsada o cerrada. ¿Por qué? Porque la vía aérea se puede inflamar y eso se engrosa en las paredes de la vía aérea y eso va a evitar que yo pueda expirar adecuadamente. Quizás, ¿ok? O lo otro es que mi vía aérea tenga tendencia a cerrarse, ¿ok? Como por ejemplo en el paciente asmático que es en un escenario hiperreactivo y tiende a contraer la vía aérea. Entonces tienes causas mecánicas de obstrucción de la vía aérea y causas funcionales, que son cambios en la misma vía aérea. ¿Okay? Es distinto a la enfermedad pulmonar restrictiva, porque la enfermedad pulmonar restrictiva lo que dificulta es que el aire entre. Ya discutimos que puede ser que el pulmón esté rígido como tal, eso es raro, pero puede ocurrir en el contexto de esta enfermedad pulmonar intersticiales que no solo mencionaremos así superficialmente. Puede ser que la misma pared torácica esté alterada. Yo les puse el ejemplo que es que me acuesto a dormir, me pongo el microondas encima, microondas porque es lo que tengo al frente, pero si te pones un peso encima del tórax cuando duermes, del pecho, obviamente no vas a poder respirar con facilidad. Por ejemplo, puede tener esta niña acá que tiene una escoliosis bien marcada. Obviamente su pared torácica está toda alterada por el tema de la desviación de la columna. ¿Okay? Eso, obviamente, esa niña no puede expandir su tórax como lo hace una persona normal sin esa condición. Entonces es una causa mecánica de una pared torácica que va a estar más rígida. O, por ejemplo, pues una persona obesa, una persona que pesa 400 libras, su tórax obviamente pesa más. ¿Ok? Y si pesa más, vas a tener cierta dificultad para respirar. O lo otro que puede ser es que los mismos músculos de la respiración están fallando, secundario a algo neurológico o neuromuscular. Good. Un poquito de café y sigue. Bueno, lo que quedó. Bien. Vamos a hablar de algo que hemos discutido bastante.
Ujú. Que es el enfisema. El enfisema forma parte del espectro de la enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces asumo que ustedes son un experto en histología y tú sabes que al microscopio el pulmón se ve así. Estos son los alvéolos. Ves que lo blanco es que ahí no hay nada. No hay nada que tiña. Ahí hay aire. ¿Okay? Entonces estos son los alvéolos. Obviamente en este momento no vamos a poder ver los neumocitos. Y en la periferia están los vasos sanguíneos, que tampoco se ven tan bien en este aumento. ¿Okay? Entonces todos estos alvéolos tienen su respectiva membrana alveolar. Entonces cuando yo respiro, los alvéolos son flexibles, son elásticos y permiten que el aire entre, ¿ok? Permiten llenarse de aire y después cuando yo expiro, se desinflan, ¿ok? Se relajan y botan el aire hacia afuera. O sea, tienen que ser bien elásticos, ¿ok? Tienen que ser flexibles. Tienen que permitir esa dinámica ventilatoria. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro, mira, que es como dice aquí, un panal de abejas? Sí, parece como un panal de abejas. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y comienzo a destruir esa membrana alveolar? Bueno, entonces los elementos elásticos entonces se van a ir alterando. El mismo ejemplo, a mí me gusta el ejemplo de la media. Es como si tú tienes una media que te gustaba mucho y la tienes desde hace 4 años, tú sabes que la media no aprieta igual que como estaba nueva. De tanto usarla y abusarla y lavarla, etcétera, la media, por así decirlo, se va desbenviando, como dice la frase coloquial. Toda la media bembía. Entonces la pone y la media ¡bruc! Se baja. La sube y ¡bruc! Se baja. Las medias todas bembiadas, todas viejas. ¿Por qué? Porque el elástico, la media, está todo estirado, está todo flojo, todo redundante. Entonces esa media no aprieta y esa media no sirve. Entonces algo similar ocurre cuando se destruye la membrana alveolar. El alveolo que debía abrirse y cerrarse está todo desmembrado. No se puede ni abrir ni cerrar, está todo redundante, está floja la membrana alveolar, está toda desmembrada. La palabra no me gusta, pero es que esa es la, quizás así entiendan. ¿Okay? Es una palabra un poco, no es ni vulgar, es una palabra como, digamos que es coloquial, folclórica. ¿Okay? Entonces, si la membrana está destruida, el alveolo, el retroceso elástico, no se va a disminuir. ¿Ok? Como por ejemplo con la media desmembrada, la subes y debería apretar, pero no aprieta y ¡blup! Se baja toda. ¿Ok? Y eventualmente, si eso ocurre, puede que el bronquiolo, como no recibe el aire, ¡puf! Se cierre, ¿ok? Se colapse. Vamos a ahorita desarrollar cómo puede ocurrir eso. Bien. Tiene el paciente con enfisema, cuyos alveolitos, como tienen una destrucción de la membrana, incluyendo los componentes elásticos, por lo tanto va a tener dificultad para volver a hacer ese retroceso elástico. Mira, por ejemplo, aquí los alvéolos con enfisema están todos enormes, están abiertos, están desmembrados, ¿ok? Entonces, ese alvéolo que debe retrocederse elásticamente va a tener dificultad para eso. Entonces, el paciente va a tener dificultad para botar el aire, ¿ok? Mira aquí en verde. Imagina un globo viejo en comparación con un globo nuevo. Yo me acuerdo antes cuando estaba chiquito, yo que tenía como 4 o 5 años, quizás 6, o quizás ustedes no, porque son bastante más jóvenes que yo, que eso ya no lo venden. Me iba a la tienda y había como una cartilla de globos, ¿ok? Y tenía un numerito. Entonces, o sea, los globos, eso era como una diversión que uno tenía. Y entonces hay unos globos que son largos. Yo jamás pude inflar esos globos. O sea, ¿qué lío para inflar esos globos? Y yo a la fiesta iba que los payasos agarran el globo y que lo estiran así que y lo inflaban todo yo, bestia. Son manes técnica, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando el globo tú lo inflabas, la primera vez que lo inflabas, el globo olía plástico, estaba todo, era difícil de inflar. Y después lo desinflaba, uno le estiraba aquí la boquilla y silbaban. Entonces, cada vez que lo inflabas, el globo era, la segunda vez era más fácil de inflar, la tercera más. ¿Por qué? Porque el globo está todo ya estirado, ¿no? ¿Okay? Está todo estirado. Entonces, imagínense que un alvéolo en el enfisema es un globo que ya has inflado 10 veces. Es un globo que tú no tienes que hacer esfuerzo para inflarlo porque la misma pared elástica de él ya está toda estirada. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo para que quizá usted entienda. Bien, ¿qué ocurre? Entonces, hay una disminución de retroceso elástico. ¿Ok? Eso va a favorecer que los bronquiolos que están conectados con el alvéolo se colapsen, o sea, se cierren. Y entonces el paciente va a quedar con mayor dificultad para que el aire entre. O sea que disculpen.
para que el aire salga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el alveolo no se puede retraer. Entonces, si no se puede retraer, ¿dónde se queda todo ese aire? ¿Ok? Ella está tratando de botar aire, pero los alveolos no hacen el trabajo. ¿Ok? Sumado a eso, el bronquiolo se puede colapsar. Entonces, ¿dónde se queda ese aire? Bueno, se queda ahí. Se queda dentro del alveolo. Se queda dentro del tórax del paciente. Ese paciente lo que está haciendo es retener aire. Ese paciente es un paciente que va a estar lleno de aire porque no lo puede botar. ¿Ok? Recuerda que lo que está haciéndome ese daño es la destrucción de la membrana alveolar. Por supuesto que eso me va a alterar el intercambio gaseoso. Entonces, este es un paciente que está lleno de aire porque no lo puede botar. ¿Okay? Eso entra dentro del rango de las obstrucciones funcionales. No es que hay una obstrucción mecánica, lo que hay es una dificultad para botar el aire. Eso es lo que nosotros le denominamos obstrucción funcional. Por eso es que el paciente con enfisema, el enfisema es uno de los componentes de lo que ya usted conoce como EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El otro componente es la bronquitis crónica. ¿Ok? Vamos a discutir más adelante. Bien. ¿Por qué se me destruyó esa pared alveolar en el enfisema? La primera causa, y la más conocida y reconocida, es el tabaquismo. ¿Ok? Fumar. Fumar es factor de riesgo para enfermedad que a ti se te ocurra. Menciónala, y fumar es un factor de riesgo. Entonces, obviamente, fumar es el factor de riesgo top, número uno, para el enfisema. Entonces, ¿qué ocurre? Esas paredes están, aquí como lo ves aquí, ¿no? Todas destruidas, y lo que hace eso es retener aire, ¿ok? Tanto aire que eventualmente la pared blue se dilata toda, ¿ok? Eso es lo que lleva a que el paciente no pueda botar el aire. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros, como dice aquí, ¿no? Una obstrucción funcional. O sea, el paciente está harto de aire. Entonces, ¿qué ocurre? Este paciente con enfisema puede hartarse de aire todo, puede respirar bien, se puede inspirar bien, ¿ok? Pero cuando él va a expirar, su expiración va a ser más prolongada. ¿Por qué? Porque este paciente está lleno de aire. O sea, el tipo puede, yo expiro y me canso, pero este tipo puede, su expiración dura más, porque estos tipos retienen mucho, mucho aire. O sea, los tipos están como si fueran un globo, están totalmente llenos de aire. Claro, esos son estadios iniciales. Eventualmente la obstrucción funcional puede ser tan grande que ahora sí va a tener dificultad para expirar, ¿ok? Entonces, para botar el aire, el tipo va a tener que hacer fuerza, ¿ok? Y esa fuerza, ¿cómo la logra? Reclutando los músculos accesorios de la pared torácica, que son los intercostales y abdominales, ¿ok? Entonces, obviamente es un paciente que se va a cansar eventualmente respirando porque tiene que hacer esfuerzo para botar el aire. Eso eventualmente cansa. Bien, dice aquí en verde, ¿qué se escucharía a medida que el aire trata de abandonar la vía aérea obstruida? ¿Ok? Entonces, como dice aquí en negrito, ¿no? Si tú soplas con la boca totalmente abierta, suena que el aire sale sin control. Pero ahora si yo tengo algún grado de obstrucción, ¿ok? Por ejemplo, ya no tengo la boca abierta, sino que los labios hago como si fuera a silbar, así. El aire pasa por un orificio chiquitito, ¿ok? Eso provoca un silbido. Lo mismo ocurre en estos pacientes que tienen algún grado de obstrucción de la vía aérea, ¿ok? El orificio que ya está abierto, a ver aquí, cuando está cerrado, hace que el aire literalmente silbe, ¿ok? Es una sibilancia. Eso se puede ocultar con un estetoscopio. O sea, el paciente que está obstruido, sobre todo los asmáticos o tienen ataque de asma, tú escuchas que el paciente cuando respira es como si silbara, o se llama una sibilancia. Por ejemplo, como tienes acá, ¿no? Esta es una vía aérea normal, bien permeable, bien abierta, pero en el paciente con asma, esto está inflamado, lleno de moco, y obviamente eso va a dificultar que el paciente respire. Entonces, el aire cuando pasa por aquí, el aire silba, ¿ok? Porque eso está cerrado, ¿no? Se llama sibilancia eso. Bien. Miren este punto acá es importante, ¿ok? Por respecto al enfisema. Si tú respiras profundamente y aguantas el aire y tratas
de seguir respirando, está difícil, ¿ok? Está difícil eso. Me voy a nuevo. Respiro profundamente, aguanto el aire y trato de seguir respirando. O sea, no puedo botar el aire, ¿ok? Trato de respirar, pero sin botar el aire. Horrible. O sea, eso es muy agotador, ¿ok? Dice aquí el libro, yo no, obviamente no sufro nada de esto, que más o menos así es como se debería sentir una persona con EPOC o con un ataque de asma. No, sin botar el aire. Vuelvo a respirar, vuelvo a respirar. No es fácil, ¿ok? Eso cansa. Cansa, agota, desespera, ¿ok? Ese paciente, como no bota aire, ¿ok? Ese paciente tiene unos volúmenes respiratorios, volúmenes altos de aire. Eso cansa, es fatigante. Por eso es que el paciente eventualmente se va a cansar de respirar, ¿ok? Si no se le resuelve su problema, el tipo se puede cansar de respirar. Ese es el problema, porque eso cansa, ¿ok? Como esa gente retiene mucho aire porque no pueden botarlo, entonces el tórax va a ser así, como si fuera un barril, un tórax expandido, lleno de aire. O sea, el paciente va a estar eventualmente lleno de aire porque recuerda que él no puede botar el aire. Entonces, los pacientes con enfisema pueden tener este tórax con forma de barril, así todo expandido. ¿Okay? Y aquí en rojo, para que sepan, ¿qué pasó con la D? Okay. Ay, qué fastidio. Bueno, para el próximo curso lo corrijo. El principal factor de riesgo para enfisema es fumar, ¿ok? Es el tabaquismo. Bien. El otro componente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la bronquitis crónica, ¿ok? Bronquitis crónica. En la bronquitis crónica, ¿qué ocurre? El paciente produce mucho moco, ¿ok? Tanto moco que ese moco eventualmente va a ocupar la vía aérea y eso va a causar algún grado de obstrucción mecánica. Mira, yo le iba a conseguir un cosa para un tubo de papel higiénico y se me olvidó. Vamos a decir que consigo por acá. Mira, esto me va a servir. Si es que puedo sacarlo. No puedo. A ver, ¿qué tengo aquí que me sirve? No. Yo me voy con los ejemplos fáciles. Una hoja de papel. Dice aquí, en verde. Imagina que soplas a través de un tubo de papel higiénico. Eso como dice el libro, no tengo por qué modificarlo, porque el ejemplo me gustó. Bueno, yo voy a hacer aquí un tubo, pero con papel normal. ¿Sí? Así. Una hoja de papel, la enrollé y aquí soplo. Fácil, ¿no? No pasa nada. Ahora dice él, y ahora imagina que llenas el tubo con un montón de papel mojado. Obviamente no voy a hacer eso. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que hasta que el lumen, o sea, la luz de esto, esté totalmente obstruida. ¿Okay? Voy a cerrarla. Voy a hacer eso así, voy a cerrarlo. Y ahora, soplar es difícil. ¿Ok? ¿Ves? Yo sé que parece tonto, pero es una forma didáctica de entenderlo. Mira, algo similar ocurre en la bronquitis crónica. Esa vía aérea que tiene que estar abierta está llena de moco. ¿Okay? A veces tanto moco que se forman tapones que obstruyen la salida de aire, obstruyen que el aire pase a través de esa vía aérea. Entonces, ¿qué ocurre? Un paciente puede tener enfisema y puede tener bronquitis crónica. Esos son los componentes clásicos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Okay? Obstructiva es la palabra clave ahí. Es una enfermedad donde el paciente tiene obstrucción de la vía aérea, ya sea por el enfisema, que es funcional, o por la bronquitis, que es mecánica. Y suelen ocurrir, suelen coexistir. Tira línea cómo ese paciente vive, cómo existe. Vives mal. O sea, tienes dificultad para respirar. Es un paciente que está bien debilitado. Y bueno, la elección de todo esto es que esto ocurrió en el contexto de tabaquismo, ¿ok? El tabaquismo es el principal factor de riesgo para todo esto. O sea que es completamente prevenible, ¿ok? Aquí dice tabaquismo, la principal causa de EPOC, ¿ok? Entonces, el paciente puede tener estas dos condiciones coexistiendo. Por supuesto, ese paciente con EPOC, él no te va a poder correr una maratón, ni tampoco va a poder ir al gimnasio, ni tampoco va a poder hacer ejercicio porque él, cuando hace esfuerzo, su dinámica para obtener oxígeno va a estar completamente alterada. Su función pulmonar va a estar alterada. Y entonces esos pacientes hacen exacerbaciones de EPOC, por ejemplo, cuando se resfrían.
cuando tienen una enfermedad respiratoria, infección respiratoria. ¿Por qué? Porque a manera de resumen, esa infección lo que hace es inflamar la vía aérea, ¿ok? Eso produce aumento de la permeabilidad, inflama las paredes, etcétera, y lo que hace eso es aumentar más o gatillar la obstrucción, se produce moco, etcétera. ¿Ok? Este paciente cuando se resfría, se exacerba el EPOC y eso es crónico, como dice la palabra aquí. Eso no se cura, eso es crónico. El paciente tiene que vivir lamentablemente con algo que en papel era perfectamente prevenible. ¿Ok? Vamos a pasar a otro tema que es el asma, solo para mencionarlo porque del asma uno puede dar una sola clase que fácil dura 2 horas o más, pero yo solamente se la mencionaré desde el punto de vista de los mecanismos fisiopatológicos más comunes. ¿Okay? Bien, el asma también entra dentro del rango de la enfermedad pulmonar obstructiva. Pero ¿qué ocurre? En el asma, la vía del paciente se gatilla, ¿ok? Es hiperreactiva, es una vía aérea que no tolera ciertas cosas como alergenos, como por ejemplo el polen, quizás, o ciertos medicamentos, por ejemplo, o también con el ejercicio o el aire frío gatillan esa vía aérea y reacciona, ¿ok? Pues se llama hiperreactiva, es una vía aérea que anda así como eléctrica, por así decirlo. Le hace esos estímulos y la vía aérea, ¡puf!, se contrae. Obviamente, y se contrae, el paciente va a tener dificultad para respirar. En ese contexto estrictamente mecánico, los pacientes tienen los mismos síntomas o son parecidos al EPOC. El paciente retiene aire, tiene sibilancias y si tiene mucha dificultad, comienza a reclutar los músculos accesorios intercostales y o abdominales. Bien, ¿cuál es la diferencia principal entre asma y EPOC? ¿Ok? EPOC, la C, es de crónica. ¿Ok? El EPOC, cuando llegó, te acompaña hasta la muerte, que es una cuestión crónica. Mientras que en el asma, el proceso de broncoconstricción es reversible. ¿Ok? Si tú le reviertes al paciente esa broncoconstricción con medicamentos, que son las famosas bombitas, por ejemplo, hay otros, por cierto, que vamos a discutir un poquito más adelante, el paciente magia, ¿ok? El paciente magia mejoró, queda como si nada, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia principal, o es una de las diferencias principales. El asma es reversible, ¿ok? El asma es reversible. Entonces, esto es lo que pasa en el paciente con asma. ¿Ves? Ves que la vía aérea está inflamada, la capa muscular se contrae, el paciente genera mucho moco. Entonces, eventualmente, entre más potente sea el ataque de asma, eso hay grado de obstrucción. Grado de obstrucción que hay pacientes que hasta pueden hacer un asma fatal. Es una forma fea de morirse, por cierto. Bien. Bueno, un agua, ya que no hay café. Está bien porque tampoco puedo tomar tanto café. Prefiero un poquito de agua que no puedo hablar así con la boca seca. Eso es difícil para mí. Ah, qué cool. Oh, no. Oh, no. Eso es suficiente. La Croix. Bien, sigamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito del manejo de asma y las exacerbaciones de POC. Un poquito desde el punto de vista estrictamente fisiopatológico. Repito, yo no soy médico tratante ni clínico, que yo no voy a decir aquí, salbutamol tal dosis. Olvídate. Cosas que quizás para que tú entiendas cómo funciona la enfermedad. Eso es lo que vamos a discutir. Bien, dice aquí en azulito, ¿cómo podemos ayudar a un paciente con exacerbación de EPOC o ataque de asma? Entonces, para poder corregirlo, tenemos que comprender el mecanismo fisiopatológico que subyace a estas condiciones. El primer mecanismo es que la vía aérea está cerrada y también puede estar inflamada.
Bien, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero abrir la vía aérea, ¿ok? El músculo es lo que me está fallando. Y sabemos que el músculo de la vía aérea, un músculo liso, está gobernado por nuestros sistemas autonómicos, que asumo que usted conoció en su clase de fisiología, que de forma resumida son el sistema simpático y el parasimpático, ¿no? Tiene que ver aquí con esta respuesta fight or flight de pelear o huir que nosotros vamos a desarrollar en este punto. Bien, el sistema simpático, ¿ok? Es el que te da a ti la fuerza o los mecanismos para poder pelear o huir, ¿ok? Fight or flight. Voy a usar el mismo ejemplo acá, ¿ok? Vamos a suponer que tú te encuentras en el pasado, como estos cavernícolas, y te encuentras a un tigre, ¿ok? Entonces, cuando tú ves al tigre a lo lejos, tú, un tigre, bestia, ¿qué haría yo? Yo iría, ¿tú querías pelear con un tigre? Estás loco. Bueno, el punto es que cuando tú estás frente a un peligro inminente, tu cuerpo te prepara a ti para ya sea pelear o para escapar. En mi caso yo escaparía porque yo no soy boxeador, ni quiero serlo. Entonces, cuando tú estás a punto de reaccionar, tú ves que hay cambios en tu cuerpo que tú no gobiernas, no gobierna tu sistema simpático, ¿ok? Cosas que ocurren y tú ni te das cuenta. Por ejemplo, tu corazón comienza a latir más rápido. ¿Para qué? Para que se pueda aportar mayor cantidad de sangre para que llegue a los músculos esqueléticos y eso te dé más fuerza en ese momento, ya sea para pelear o para escapar. Aponte que tú estás en un pH y te rofean y tú sientes que tu corazón se quiere salir. Pues, tienes o sea, ganas de pelear o tienes ganas de... No tienes ganas de pelear, ¿ok? Pero yo huiría, sinceramente. Una pelea no hay nada que ganar. Bien, ¿qué ocurre también? Tu vía aérea, se abre, ¿ok? Para que tú puedas respirar adecuadamente y obtengas mayor cantidad de oxígeno. Y otra cosa es que tus ojos, las pupilas, se abren. Teóricamente tu campo de visión mejora. ¿Para qué? Para que tú puedas ver bien el tigre, ya sea para meterle un puñete, si es lo que va a hacer, o para poder escapar de él y ver lo que él está bien a lo lejos. ¿Mm? Y lo otro que ocurre es que tus órganos que no tienen función en ese momento, como tus intestinos o tu vejiga, se detienen. O sea, por ejemplo, el que ha peleado aquí, yo no peleo, a mí no me interesa, repito. Cuando tú estás peleando, tú no tienes ganas de orinar. Cuando tú estás peleando o vas a pelear, lo último que se te ocurre a ti es orinar. ¿Por qué? Porque tu sistema simpático le pone off a la vejiga, ¿ok? Para que mientras tú estás ya sea peleando, huyendo, esa vejiga deje de molestar, ¿ok? En ese momento no es necesario ni orinar, ni ir al baño, ni nada de esas cosas. Estas funciones se detienen. Ya tú decidirás en ese momento si pelearás o si vas a huir, pero tu sistema simpático te prepara para eso. Bien, el sistema parasimpático hace más o menos lo contrario. El sistema parasimpático hace que el corazón lata más lento, hace que la vida se contraiga, igual las pupilas, y estimula entonces esas funciones autonómicas. Por ejemplo, el sistema simpático estimula la digestión, el peristaltismo y también la micción. La micción es el acto ese de orinar. Entonces tenemos dos sistemas que a grandes rasgos se oponen. Conociendo esto, tenemos que el sistema simpático entonces abre la vía aérea, ¿ok? Mientras que el sistema parasimpático cierra la vía aérea. Entonces, en un paciente que tenga un asma o un EPOC a tu amecha, tú sabes que está cerrada la vía aérea y tú lo que quieres es, tú quieres es abrirla, ¿ok? Entonces, queremos entonces estimular al sistema parasimpático o también podemos inhibir al sistema parasimpático, ¿ok? Resumidamente, ¿cómo tú estimulas al sistema parasimpático en los pulmones? Gracias a los receptores beta 2. Entonces, en el paciente con un ataque de asma, él se puede beneficiar de un beta 2 agonista. ¿Ok? Que el clásico es el salbutamol, que son las bombitas que tú ves que inhalan. Esto es un clásico agonista beta 2, perdón. Eso es el salbutamol, entre otros. ¿Ok? También se puede usar
se puede alterar el sistema parasimpático, ¿ok? Recuerda que el sistema parasimpático funciona gracias a la acetilcolina. Entonces tú quieres inhibirlo y lo puedes inhibir con medicamentos como el ipatropio. Estas enfermedades también pueden tener un componente inflamatorio. Entonces, por eso en el tratamiento del asma también se utilizan medicamentos antiinflamatorios como la prednisona, que es un esteroide. Ya, solamente eso, ¿no? No me pregunten más allá de eso porque, repito, eso no es mi área. Pero ves cómo estos medicamentos lo que hacen es manipular o alterar las respuestas autonómicas de los sistemas simpáticos o parasimpáticos. ¿Ves qué interesante que es? Bien. Hay otras enfermedades quizás menos comunes, como las bronquiectasias. En la bronquiectasia, la pared del bronquio está toda dilatada, ¿ok? Está normalmente dilatada. Por lo general, puede ser secundaria a una infección que inflama y destruye esa vía respiratoria, o también puede haber causas congénitas, o sea que por alguna razón están presentes a el nacimiento, ¿ok? Entonces, esa pared dilatada, o sea, también se puede colapsar con facilidad. También puede estar lleno eso de moco. Entonces también podemos considerar a la bronquiectasia dentro del espectro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Entonces es un paciente que produce mucho esputo, ¿ok? Te puede sobreinfectar, por eso es que es fétido, ¿no? O sea que esputo es cuando el paciente arranca gargajo, o sea, es una palabra horrible, arranca flema, se llama esputo, ¿ok? Y ese paciente también puede tener hemoptisis. Hemoptisis es que el paciente tose y tiene sangre, ¿ok? Entonces la hemoptisis, habiendo dicho esto, hemoptisis no es igual a tuberculosis, ¿ok? Hemoptisis la encontramos en otro tipo de enfermedades. Bien, vamos a hablar un poquito de una enfermedad restrictiva ahora. Bien, en la enfermedad restrictiva lo que puede ocurrir es que el paciente tenga el mismo pulmón rígido, ¿no? En el contexto de una enfermedad intersticial. Ya dijimos que puede que la pared torácica también esté rígida o que hay un problema con los músculos respiratorios. El punto es que el pulmón no se va a poder expandir adecuadamente porque él está todo rígido. Es como si yo me pusiera una camisa XXXXX small. Yo voy a andar por la calle así, todo apretado, no puedo ni alzar los brazos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy con una camisa que me pone, está rígida. ¿Ok? Por así decirlo, por así decirlo. Bien, causa de pulmones rígidos como tal, pues son estas que están aquí, son relativamente raras, ¿ok? Esto aquí no existe, estas neumoconiosis no son de nuestro medio, pues la enfermedad de tejido conectivo, bueno, esas son más misceláneas, ¿ok? Lo que sí es más esperado en nuestro medio es que la misma pared torácica esté alterada. Dijimos que el paciente puede tener estas curvaturas anormales de la columna vertebral, ya sea una escoliosis, una cifosis, o por qué no ambas, la cifoescoliosis, o repetimos, un paciente que está obeso, ¿ok? O sea, obviamente mi pared torácica no pesa mucho porque yo no estoy así tan obeso, pero si yo con mi altura pesara 400 libras, ¿ok? Mi pared torácica pesara mucho, ¿ok? Y eso me dificultaría a mí poder respirar con facilidad. También puede ser que lo que esté fallando es los músculos respiratorios. Esto es relativamente asociado siempre a algún problema neural o neuromuscular. Por ejemplo, pues un paciente con miastenia gravis, eso lo pueden leer, eso eventualmente lo vamos a discutir. O sea, hay un problema ahí con los neurotransmisores o un paciente con una lesión a la médula espinal. Esas son causas de enfermedades que restringen a los pulmones. Bien. Si el pulmón está rígido, es menos flexible, está todo engrosado, ¿ok? Es como si, por ejemplo, tú en vez de ponte que tú calzas 8, no, ponte que calzas 10 y te pones una media talla 5. O sea, no vas a poder meter en el pie porque la media está muy apretada, ¿ok? Tampoco sirve. Una media que está muy rígida. Entonces, eso es lo contrario que ocurre en el enfisema. En el enfisema la media, el elástico es muy redundante. En la rigidez es que es muy stiff, está muy, está todo anquilosado, por así decirlo, está todo rígido, vale la redundancia. Dice,
¿Qué pasaría entonces con el flujo de aire? ¿Ok? Si está todo rígido, entonces el alveolo se contrae violentamente, con más fuerza, más rápido. Es como, por ejemplo, estas medias ahora que están muy de moda, que eso es positivo, esas medias que hacen compresión, que se ponen hasta la rodilla casi. Esas medias de, no me acuerdo el nombre ahorita, pero que aprietan, ¿ok? Más o menos así, pues, o sea, tienes un componente elástico, o no elástico, tienes un componente que hace que el alveolo esté rígido, ¿ok? Está totalmente rígido ese alveolo, o sea, cuando él se contrae, cuando él se cierra con mucha fuerza, con mucha violencia. Entonces, ese alveolo, como bota mucho aire, entonces es menos probable que la vía aérea se colapse, ¿ok? A diferencia del enfisema que no bota aire, entonces la vía aérea ¡puf! Se cierra. Este ¡puf! Se cierra y eso evita que la vía aérea se colapse. Eso es totalmente distinto a la enfermedad obstructiva, ¿ok? Entonces, hasta ahora la cosa va bien. ¿Por qué? Porque es un alveolito que es bueno en botar el aire, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Ese retorno de él es muy violento, ¿ok? Es mucha fuerza. Por lo general, el retorno debe ser tranquilo, relajado, ¿ok? Entonces, como ese alveolo está todo rígido, el paciente tiene problemas para respirar profundamente, ¿ok? Y quizás, dependiendo del grado de enfermedad, hasta respirar normal también quizás sea difícil. Otra cosa que hemos discutido nosotros hasta el momento que también puede alterar o causar enfermedad es la hipertensión pulmonar. ¿Okay? Por alguna razón, la presión de los vasos pulmonares está aumentada. Eso puede verse una falla cardíaca ya sea derecha o ya sea izquierda, o que hay una enfermedad intrínseca de los vasos pulmonares que puede ser rara, como por ejemplo una vasculitis, ¿no? Ya dijimos cómo el corazón izquierdo hace que la presión pulmonar puede aumentar, ¿no? Dijimos que como no late adecuadamente, la sangre se queda acumulada en el sistema pulmonar y entonces eso con el tiempo puede aumentar la presión de los vasos pulmonares, entonces una falla cardíaca, etcétera. ¿Ok? De más está decirles que en el corazón derecho también puede ocurrir, ¿no? ¿Cuándo puede ocurrir? Cuando, por ejemplo, hay un aumento del volumen de sangre que el corazón derecho puede o tiene que manejar. Eso lo discutimos nosotros cuando hablamos de las cardiopatías congénitas, ¿ok? El punto es que ese ventrículo derecho tiene que luchar contra una presión pulmonar aumentada, ¿ok? Tiene que bombear con más fuerza, que eventualmente eso te puede llevar a una hipertrofia del lado derecho, que es relativamente rara, pero puede pasar, y con eventual falla cardíaca, pero en este caso del lado derecho, ¿ok? Otra causa de enfermedad al nivel pulmonar. Bien, vamos a tomarnos aquí unos 5 minutos para esta última parte de la clase para ver si terminamos, ¿no? Unas cosas aquí un poquito más llevaderas en papel. 3 minutos. 4.
Ok, listo, bueno, sigamos ya esta parte que es un poquito más corta. Vamos a ver. Mira, el tabaquismo es, repito, como siempre digo, busca la enfermedad y el tabaquismo va a estar ahí siendo siempre un factor de riesgo. Nomás ponle nombre y factor de riesgo, el tabaquismo, de que es, ¿ok? Entonces, el tabaquismo, el humo, el cigarrillo, provoca inflamación en la vía aérea y tú sabes el sistema mucociliar. Recuerda que el epitelio que recubre la vía aérea es un epitelio cilíndrico pseudo estratificado con cilios, ¿ok? Esos cilios, que son las estructuras especializadas de la superficie, ¿ok? Estructuras apicales especializadas, agarran todo lo que no debe existir en la vía aérea y lo suben, ¿no? Lo suben y entonces tú una de dos, o lo expectoras o lo deglutes. Creo que es mejor expectorarlo. Todas esas cosas ocurren. De manera que esas partículas contaminantes no lleguen a más abajo, la vía respiratoria es baja. Bien, el punto es que el tabaquismo va aboliendo estos sistemas, este sistema mucociliar. Entonces el paciente se inflama, retiene moco, tose en un intento de deshacerse de ese moco, eventualmente ese epitelio hace metaplasia. Eso lo discutiremos nosotros en su momento. ¿Okay? El punto es que ese tabaquismo bendito también predispone a muchas infecciones / inflamaciones de la vía aérea, ¿no? Vamos a mencionar alguna de estas, bien famosa la rinitis y la sinusitis, y también vamos a ver que dejar de fumar hace que tú te recuperes muy rápido, o más rápido, mejor dicho, más rápido, de cualquiera de estas, ¿no? La primera que vamos a discutir es la rinitis, que por lo general es la rinitis alérgica, que es la más común, que es que tú en la mañana comienzas a moco, ¿no? Puro moco, pero es un moco que es agüita, literalmente. Y tú estás todavía porque sientes que te liquea la nariz. Eso es una cuestión probablemente secundaria al cambio de temperatura. Puede ser que tengas animales en tu casa, el pelito te molesta. Puede ser por el polen. Por lo general son cosas alérgicas, ¿ok? Porque se inflama esa mucosa y comienza a liquear mucho líquido, ¿ok? Por lo general siempre la etiología, o la gran mayoría de las veces, va a ser alérgica y ese liqueo que tienes se llama rinorrea. Puede también que estornudes, que es normal, o que tosas un poquito. ¿Okay? Esa rinitis, sobre todo hay unas que son infecciosas, que son secundarias a, por ejemplo, un resfriado común, repito, o como dijimos, creo que la clase anterior, son autolimitadas, o sea que así como llegaron, se van a ir. Entonces, el tratamiento o el manejo es tratar de aplacar los síntomas, ¿ok? En el caso de la rinitis alérgica, lo mismo los síntomas, pero obviamente tiene que mejorar o va a mejorar si descubrimos cuál es el posible alergeno o que me está gatillando esa rinitis, ¿no? De repente yo tengo un gato en la casa y el pelito del gato es lo que me molesta y me fui a un hotel y amanecí como si nada. Y regreso a la casa y yo puedo decir, es el bendito gato ese del demonio, ¿ok? Bueno, eso no es que te vas a morir por rinitis, por cierto, ¿no? Esto de aquí es la rinorrea, el liqueo ese que la gente está estornudando. Bien, está la sinusitis. Se la dejo aquí para que vean que eso es completamente diferente. O sea, en nuestros huesos de la cara hay unas cavidades que se llaman los senos paranasales, ¿ok? La inflamación de esos senos paranasales, eso es la sinusitis. Esos senos paranasales tienen conductos que drenan moco, ¿ok? Por alguna razón esos conductos se tapan o se obstruyen, el moco se acumula y el moco acumulado favorece el crecimiento de bacterias y eso provoca entonces en esas áreas, los senos paranasales, inflamación. Entonces ahí se llama entonces esa famosa sinusitis, o sea, no lo confundas con la rinitis. La gente dice, tengo sinusitis, eso está mal dicho, ¿ok? Lo que se quejan, que es una queja común, eso es rinitis alérgica. La sinusitis va con otros síntomas, va con fiebre, va con dolor, va con malestar general, va con producción de mucho moco que puede estar sobreinfectado, que por eso es que huele mal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues un paciente que tenga pólipos, aquí esos inflamatorios que obstruyen, ¿ok? Puede ser que tenga el septo desviado, causas mecánicas de obstrucción, y repito, eso se puede sobreinfectar. Cefalea, ¿saben qué es cefalea? Si no saben, búsquenlo. Entonces, ya sabes, no es lo mismo rinitis que sinusitis, ¿ok? La sinusitis
tiene otro mecanismo fisiopatológico muy distinto a la rinitis. La otra, que es relativamente frecuente, que ocurre en los resfriados comunes, es la inflamación de la faringe, que es la faringitis. Es más común por virus, ¿no? Virus de resfriado hay muchos, el que más te guste, pero siempre suelen ser autolimitadas, ¿ok? Esta faringitis donde tú ves que las tónsilas, las mal llamadas glándulas, porque aquí esto no son glándulas, la gente dice que, ¡ay! Se me inflamaron las glándulas. Señores, eso no son glándulas, ¿ok? Esto que está aquí, eso es tejido linfoide, ¿ok? Son las amígdalas, también llamadas tónsilas, que cuando hay esa faringitis, sobre todo las bacterianas, pueden aumentar de tamaño y se llenan con esto blanco que está aquí. Eso es exudado, eso es un líquido que está lleno de proteínas, de leucocitos, por eso que está así blanco. Esto, por lo general, ocurre en respuesta a una faringitis bacteriana, como por ejemplo causada por un estreptococo beta hemolítico del grupo A, que creo que eso yo les mandé a buscarles cuál es. Entonces, obviamente, esto está inflamado, eso duele, se llama dolor de garganta, puede doler para tragar, se llama odinofagia, este puede tener fiebre, malestar general. Este aquí también, agrandamiento de las tónsilas, se ve rojo, eso es el eritema. Y lo otro que pone el paciente son adenopatías cervicales, o sea que en el cuello, aquí en la región cervical, le salen, o mejor dicho, aumentan de tamaño los ganglios, ¿ok? Obviamente, para dar antibióticos, yo tengo que determinar que el agente etiológico es una bacteria. Entonces, si es posible, se le hace un cultivo a esto para ver qué bacteria salió y entonces se le da terapia dirigida. Porque lo que se hace en tiempos modernos, que está mal hecho, es darle a todas las faringitis antibióticos y gran parte, la gran mayoría, son virales. Entonces, imagínate, le está dando antibióticos a una faringitis viral. Eso es incorrecto. Entonces, este muchacho, este estreptococo beta hemolítico del grupo A, ya lo habíamos discutido nosotros, o lo habíamos mencionado, cuando hablábamos de la fiebre reumática, ¿ok? Como son estas faringitis que son con mucho exudado, probablemente aquí sí lo que tengas es una bacteria. Obviamente, ¿no? Eso en tiempos modernos, eso es relativamente raro, pero puede ocurrir. Eso es sobre todo de pediatría. Bien. La otra cosa que se puede inflamar son los bronquiolos y causan la bronquiolitis. Eso sobre todo en niños. Y el agente etiológico más común es el virus sincitial respiratorio. En la población pediátrica, ese virus respiratorio es muy común. ¿Okay? Entonces, el paciente puede estar muy sintomático, con dificultad para respirar, y se le da tratamiento de soporte. ¿Okay? Se le da oxigenito, si viene el caso, etcétera. No sé cómo se hace con eso hoy en día, porque la verdad es que yo me alejé de la pediatría hace rato. Pero para que sepan que también puede ocurrir. Bien, una cosa que se han escuchado ustedes, quizás sí han conocido es la mal llamada pulmonía, que el nombre correcto es neumonía, ¿ok? Nunca más digan eso, sigan neumonía. Que es la infección del parénquima pulmonar, ¿ok? Por lo general es bacteriana, pero también puede ser por virus o también por hongos, ¿ok? Por lo general esos patógenos llegan desde la vía aérea, ¿ok? Tú los aspiras, pero en casos más raros pueden diseminarse a través de la sangre desde otro sitio. Entonces, hay una que se llama la neumonía por aspiración, ¿ok? O también neumonía por broncoaspiración, que eso ocurre por lo general cuando una persona vomita y entonces el vómito, en vez de botarlo por la boca, por alguna razón se cuela hacia la vía aérea. Eso en una persona consciente no ocurre porque nosotros tenemos una estructura que se llama la epiglotis, que la epiglotis cierra la vía aérea y evita que las partículas sólidas pasen a la vía aérea. Hay veces que eso no funciona y la persona tose violentamente. Eso es lo que llaman coloquialmente cuando la comida se te va por el camino viejo. ¿Okay? Esa tos violenta es para evitar que esa comida llegue a la vía aérea inferior porque ahí te puede causar una neumonía. Entonces el problema es que yo tenga ese mecanismo protector abolido. ¿Cuándo puede ocurrir? Si yo me agarro, como una vez en los carnavales, lo agarro y me tomo una botella de seco completa y estoy inconsciente en el piso, tirado en el piso yo, y yo estoy así acostado y tuve, y yo que eso se me olvida eso, o sea, no es que me impactó, pero me quedé como que, ves, que gente tan loca. El tipo estaba tirado así en el piso en una acera y el man tenía la boca abierta y estaba rebosado en vómito. O sea,
tipo estaba rebosado en vómito y yo que sushi. Ese vómito algo se le tuvo que haber ido para la vía aérea. Eso provoca neumonía por aspiración. Entonces, lo que tú haces es que el paciente lo pones de lado, aunque sea para que ese vómito salga, ¿ok? Estás intoxicado por alcohol, estás borracho hasta la zapatilla. Eso puede pasar. Puede tener un paciente que tenga algún tipo de enfermedad neurológica, un paciente que se desmayó, ¿ok? Por alguna razón, no está consciente y pueda que vomite y se le vaya ese vómito a la vía aérea. Un paciente con un derrame que no controla esas funciones también puede ocurrir, ¿ok? También puede ocurrir. Entonces, esa, esa aspiración se puede sobreinfectar y llevar a un absceso pulmonar, ¿ok? Que es una colección de pus dentro del pulmón en este caso. Bien, dentro de las neumonías, el neumococo, que es la forma corta de llamarlo, que es el Streptococcus pneumoniae, es el agente peso por peso más común. Hay otros, ¿ok? Pero él es el más común. Virus que causan la neumonía, por ejemplo, tal sistema respiratorio, el virus de la influenza, ¿ok? Y en tiempos modernos también el COVID, ¿no? No me pregunten nada de COVID porque yo de COVID no sé nada, ¿ok? Mi disco duro no es para COVID, mi disco duro es para otras cosas, así que de eso, por favor, háganme la diligencia, no preguntarme. También puede haber neumonía por hongos, ¿ok? Sobre todo estos neumocistis, Hirobeshi, antes llamados Carini, que se asocian sobre todo a pacientes con algún grado de inmunosupresión. Por ejemplo, un paciente HIV-Sida es presa de este neumocistis. ¿Por qué? Porque un paciente sano, como por ejemplo ustedes o yo, esos hongos no nos hacen mayor daño. Pero un paciente con un sistema inmune debilitado, por ejemplo por el HIV, puede que lo colonice y le cause neumonía a este neumocistis. O un paciente también que está en tratamiento con quimioterapia que está inmunosuprimido. Entonces, un paciente con una neumonía es un paciente que está debilitado, puede tener fiebre, cuando él tose, él bota, esputo, la tos productiva es eso, y también puede acumularse pus, ¿ok? En el parénquima pulmonar, y obviamente en ese sitio los ruidos respiratorios van a estar disminuidos porque esa pus no, o ese material inflamatorio no permite la transmisión adecuada de ruido, ¿no? Obviamente, si el paciente tose y bota esputo, eso se le puede cultivar y se le da terapia dirigida contra ese bicho, ese microorganismo. Puede complicarse y requerir soporte como tal, pero bueno, ya eso es otro tema. Bien. Otra cosa que sé que a ustedes también les interesa, solo para mencionarlo, es la tuberculosis, ¿no? Tú sabes que la tuberculosis es causada por este enemigo que está acá, que es el Mycobacterium tuberculosis. El sitio esperado para él es causar una neumonía, pero es un sujeto que puede causar enfermedad en cualquier parte del cuerpo. O sea, el Mycobacterium este hace lo que le da la gana. Yo he visto tuberculosis, meningia, tuberculosis en hueso, tuberculosis intestinal. ¿A dónde más he visto? En útero también, o sea, en órganos ginecológicos. O sea, es un tuberculosis a donde le da la gana. Tienes esta forma que es la miliar, que es que ya está todo regado por el cuerpo, ¿no? Hoy en día, por suerte, muy pocas personas mueren de tuberculosis porque gracias al tratamiento estos pacientes salen, ¿no? Siempre y cuando lo hagan disciplinadamente. Bien, nuestro país, Panamá, es un país endémico de tuberculosis. O sea, aquí la gente sufre de tuberculosis y no es como dicen los libros, porque los libros por lo general vienen de países de primer mundo, o sea, son gringos los libros. Entonces, en esos países, la tuberculosis es una enfermedad de gente pobre, de gente hacinada, de gente de estatus socioeconómico bajo, ¿ok? Aquí en Panamá la realidad es completamente distinta. Tú te puedes montar en un bus, ves un tipo al frente tuyo, buen peso, perfectamente sano, tosiendo, y puede que él tenga tuberculosis. O sea, la tuberculosis no es que el paciente está todo flaquito, demasiado, muriéndose, no, un paciente perfectamente completo, enterecito, puede que tenga una tuberculosis, ¿ok? Entonces nosotros en patología, cuando hay sospecha, tenemos que ver esto en la biopsia pulmonar, formación de un granuloma, ¿ok? Después vamos a hablar cuáles son las características histológicas de él, y también se acompañan por lo general de células gigantes multinucleadas. Nosotros a estos granulomas le hacemos esta tinción, que es un Sil-Nielsen, una tinción de ácido alcohol resistente, y cuando tenemos suerte,
vemos en moradito los Mycobacterium. Obviamente, esos Mycobacterium, lo que yo veo, no le puedo decir tajantemente tuberculosis, porque eso se logra es con estudios de microbiología, PCR, etcétera. Porque tú sabes muy bien que también puede haber otras micobacterias que le llaman las atípicas, que también se asocian a este tipo de enfermedades. Puede haber neumonía por micobacterias atípicas. ¿Okay? Otra cosa que usamos son métodos de inmunofluorescencia con la auramina rodamina. ¿Okay? Entonces, los micobacterium generan estos granulomas en el pulmón que macroscópicamente parecen unos tubérculos. Parece que la persona que lo descubrió le puso ese nombre tuberculosis, ¿ok? También se llama tisis, porque tosen sangre. Y también se pueden calcificar en ciertos escenarios y forman estos focos de Gong, ¿ok? Bien. Una cosa que se hace en Panamá, ¿ok? Perdón, que se hacía antes, en Panamá no se hace porque no sirve eso, por cierto, es este test de PPD, ¿ok? Purified Protein Derivative. ¿Qué ocurre? En Panamá tú le haces ese PPD y la mayor parte de la población, por no decir toda la población, te va a salir positiva, ¿ok? Porque aquí todos hemos estado expuestos en algún momento a la tuberculosis. El mejor ejemplo es porque aquí todos estamos vacunados con la BCG y entonces ya tú tienes anticuerpos o tienes defensa contra la tuberculosis. En esa PPD lo que te inyectan a ti son partículas, o sea, antígenos de proteínas de Mycobacterium tuberculosis, pues, pues, que están muertas, pues. ¿Sí? Entonces, si tú has estado expuesto, te lo inyectan aquí como lo ves aquí esquemáticamente, y como pasa una respuesta inmune, se te forma esta área indurada. Eso lo miden y dependiendo de qué tamaño tengas, podemos decir que tú estás expuesto a tuberculosis. ¿Okay? Eso funciona para los gringos, porque teóricamente allá no existe la tuberculosis. Pero acá me te la hacen a ti, a mí me la hacen, te traen a un hospital y me sale un bolonchón, porque yo tengo defensa contra la tuberculosis, igual ustedes. Entonces en Panamá, eso es a manera de anécdota. ¿Okay? En Panamá no sirve hacer esto porque en Panamá la tuberculosis es endémica. O sea que aquí nosotros vivimos y coexistimos con la tuberculosis. ¿Ok? Obviamente, si yo me infecto, puede que yo sea asintomático y si hago síntomas, me estudio y me dan tratamiento y ya, cool, no pasa nada. Pero sí es cierto que le pega más fuerte a pacientes con algún grado de inmunosupresión. El mejor ejemplo es el paciente HIV-Sida. ¿Ok? Bien, para hablar otro tema ahorita, otro tema que es controversial. Bueno, el cáncer siempre es controversial, o sea, genera pasiones. Es el cáncer de pulmón. Antes de hablar de esto, voy a hacer una capita importante aquí con una pregunta que siempre en todos los cursos que yo doy, la gente lo pone mal. Y a mí me molesta un poco, porque la gente aquí en Panamá creen que aquí nos estamos inundando en cigarrillos. Y eso es falso. Panamá tiene una de las mejores políticas a nivel mundial y obviamente regional en contra del tabaquismo. O sea, repito, en Panamá hay una de las mejores políticas anti-tabaquismo. O sea, en Panamá en verdad se fuma muy poco. Por eso en Panamá las enfermedades asociadas al tabaquismo, que son prácticamente muchas, sobre todo respiratorias, las estadísticas son relativamente bajas. O sea, en Panamá, cáncer de pulmón asociados a tabaquismo no son iguales a estadísticas en otros países. En Panamá son relativamente bajas, porque en Panamá tenemos muy buenas medidas anti-tabaquismo. Yo siempre le pongo eso. En Panamá la incidencia de cáncer de pulmón es muy alta debido a nuestras pésimas políticas anti-tabaquismo. ¿Cierto o falso? Y me pone que es cierto. Yo no sé por qué creen ustedes que su país es tan malo. Están totalmente equivocados. ¿Ok? Aquí las políticas anti-tabaquismo son no solamente buenas, son eficientes. ¿Ok? Al que ha viajado a otro país, sobre todo países que hace frío, ve que la gente ya fuma hasta por las orejas, fuma literalmente, y gente joven. Pero en Panamá tú no ves eso, ¿ok? Entonces, para que les quede eso claro. Obviamente el cáncer de pulmón, el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Del punto de vista histológico, tenemos los carcinomas de células no pequeñas,
Ahí tenemos a los escamosos y al adenocarcinoma. Eso vamos a hablar después cuando llegamos a su momento. Y también tenemos la variante de células no pequeñas, perdón, son las pequeñas, sorry, que tiene una diferenciación sobre todo neuroendocrina. ¿Ok? El cáncer de pulmón, dependiendo del tamaño que tenga, la ubicación, le provoca al paciente síntomas inespecíficos. Tos, dificultad para respirar, hemoptisis, que es sudar, que es toser sangre. La gente puede tener fiebre, pérdida de peso, síntomas inespecíficos, ¿no? Hasta que lo estudies, no es que tienes un pulmón y ves aquí la masita, ¿no? Son nódulos pulmonares que pueden crecer. Bien, solamente para mencionarlo, de eso hablaremos después nosotros en el curso de patología. Bien, esta última parte es para hablar desde la pleura, ¿ok? Así como hablamos del pericardio con el corazón, los pulmones tienen su membrana que los recubre, ¿ok? Esta membrana se llama la pleura, ¿ok? Tenemos la pleura visceral, que es la que recubre el pulmón como tal, y tenemos la pleura parietal, que es la que reviste la cavidad torácica, y en ese centro de esas dos pleuras hay una cavidad pleural o también se llama espacio pleural. Al igual que con el corazón o con el pericardio, esa pleura también se puede inflamar o también se puede llenar de líquido. Se llama un derrame pleural o una efusión pleural. La pleuritis es la inflamación de la pleura, puede ser secundaria a una infección, una neumonía que se complicó o también una neoplasia. ¿Okay? El dolor pleurítico es un dolor torácico que empeora cuando el paciente tose o respira. Obviamente ustedes no van a ver esto porque ustedes no son médicos, pero tienes otra causa de dolor torácico, ¿ok? También puede ser secundario a una pleuritis. Por lo general, esa pleuritis está acompañada de esa efusión pleural, que es que se acumula líquido en esa pleura. Bien. Resumidamente, voy un poquito rápido porque esto lo vamos a ver después con más calma. Esa efusión pleural puede ser un líquido limpio, ¿ok? Un líquido tipo trasudado, que se forma, por ejemplo, cuando hay una falla cardíaca que sobrecarga los vasos pulmonares y de forma mecánica el líquido fluye, o sea, el líquido se liquea, mejor dicho, ¿ok? Es un líquido limpio, es un líquido que no está asociado a un proceso inflamatorio de fondo. La contraparte es el exudado. El exudado se ocurre en el contexto de un aumento de la permeabilidad vascular que permite fuga de líquido, en este caso, a el espacio pleural. En el exudado tú vas a encontrar leucocitos, proteínas, etcétera, ¿ok? Es un líquido inflamatorio que si es infeccioso el asunto, es un líquido que va a estar sucio, ¿ok? Entonces, el trasudado ocurre en condiciones donde hay acumulación de líquido por un tema mecánico, ¿ok? Como en la falla cardíaca, en la cirrosis, el hígado no permite el paso de líquido y también se acumula entonces el líquido. En el síndrome nefrótico y en la hipoalbuminemia, lo que hacen es que se pierden proteínas y al perderse proteínas, también los vasos pierden la capacidad de retener líquido. Favorecen la fuga de líquidos. Eso lo menciono de forma rápida porque eso lo discutimos con más calma cuando en el curso de patología nosotros hablamos de los trastornos hemodinámicos. Importante hasta este punto, el trasudado es un líquido que se trasuda, valga la redundancia, por una causa mecánica, no es inflamatorio, mientras que el exudado sí es inflamatorio, por la causa que más te guste, infección, neoplasia, etc. Vamos a dejarlo hasta allí. Bien. ¿Por qué es importante? El paciente llega con un derrame pleural, ¿ok? Y en ciertos escenarios, ese derrame pleural hay que sacarlo, ese líquido, se llama una toracocentesis. ¿Para qué? Para estudiar ese líquido y ver cuál es la etiología de fondo. ¿Por qué esa pleura se me está llenando de líquido? Y entonces ahí ustedes sí participan, ¿ok? ¿Por qué? Porque al paciente se le hacen esto que, de forma resumida, son los criterios de Light, ¿ok? Nos ayudan a ver si el líquido es exudado o es trasudado. Entonces, a ese líquido pleural se le hacen las proteínas y se mide con las proteínas séricas, se le mide el LDH y también se calcula con respecto a los niveles séricos. Y dependiendo de los valores, se determina si ese líquido es trasudado o si es exudado.
Recuerda que dije que el exudado ocurre en el contexto de una inflamación, ¿ok? La inflamación aumenta la permeabilidad vascular. Si esa permeabilidad aumenta, eso va a permitir que se fuguen proteínas. Entonces, cuando hay exudado, es esperado que ese líquido pleural tenga mayor contenido de proteínas, ¿ok? Eso es lógico. Y la LDH, que es la lactatodesohidrogenasa, también aumenta en términos generales cuando hay procesos inflamatorios. Entonces, si ustedes miden eso y esos valores están alterados, aumentados en este caso, entonces yo puedo determinar que estoy frente a un líquido tipo exudativo y que ese paciente tiene una condición inflamatoria, ¿ok? También pueden cultivar ese líquido buscando microorganismos y entonces esto se le da al paciente de tratamiento dirigido. En el contexto de acá de citología, si les gusta, ese líquido también se puede analizar buscando, por ejemplo, celularidad o también buscando células malignas, ¿ok? Uno puede diagnosticar un cáncer en un líquido pleural. Se hacen varias técnicas, se le puede hacer este inmuno, etc. Eso es otro tema, ¿no? La otra cosa que puede hacer es que la pus se vaya al espacio pleural. O sea, eso ocurre, por ejemplo, en el contexto de una neumonía que se complica. Bien, el paciente tiene una pleura llena de líquido. Obviamente en esa pleura el pulmón no va a poder hacer su función correctamente. Entonces el paciente va a estar con dificultad para respirar y también puede doler, también puede haber dolor torácico. Es otra causa más de dolor torácico. Obviamente si la pleura está llena de líquido, entonces en vez de tener aire, está líquido. Entonces si tú le golpeas la pleura normal, el tórax normalmente, el tórax está lleno de aire. Entonces él suena como si fuera un tambor, ¿ok? Pero si está lleno de líquido, ese tórax es como si tú golpearas una mesa. O sea, eso cuando tú golpeas, tiene matidez, ¿ok? Eso es de semiología, pero es para que usted entienda qué ocurre con esto. Y obviamente en esa fusión pleural, los movimientos de aire van a estar abolidos, ausentes, porque los ruidos respiratorios van a estar, se transmiten más difícil si hay mucho líquido, ¿ok? Al paciente se le hace este procedimiento con una toracocentesis, se le saca el líquido y se les envía a ustedes en el laboratorio clínico y me lo mandan a mí a la citología para analizarlo, buscando lo que ya discutimos, ¿no? Proteínas, LDH, microorganismos y, ¿por qué no? También se sospecha de cáncer, que es otra causa de derrame pleural. Bien. La cavidad pleural también se puede llenar de otras cosas, por ejemplo, de sangre. Si al paciente le meten una puñalada, entonces esa cavidad pleural se puede llenar de sangre, se llama hemotórax, o también se puede llenar de aire, ¿ok? Se llama neumotórax, que es la presencia de aire en el espacio pleural. Y puede ser espontáneo, o sea que un alveolo se rompió y entonces al romperse, él permite que el aire salga y se acumule en la cavidad pleural, ¿ok? La otra cosa que puede ser es iatrogénico. Un proceso iatrogénico es algo que ocurre como consecuencia de un acto médico, pero que yo no quiero que ocurra, pero que ocurre. Vamos a ver para que ustedes entiendan. ¿Qué es una iatrogenia? Por ejemplo, ponte que yo estoy rotando en una sala de hospitalización, que gracias al cielo no, o odio eso, y un paciente, un viejito de 70 años, hace un paro, ¿ok? Y hay que darle RCP. Y yo me subo en el paciente, me trepo a la cama, perdón, eso no fue, me trepo a la cama, porque así es como se hace, le ponen una tabla abajo para que la cama del colchón no me haga grón, y yo, prácata, comienzo a dar RCP y yo escucho crack, 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 ¿ok? Cuando tú haces el RCP con mucha fuerza, que es lo que suele pasar, al paciente se le fracturan las costillas, ¿ok? Entonces es una fractura costal iatrogénica. O sea, yo no quería fracturar las costillas de él, yo lo que quiero es reanimarlo. ¿Okay? Yo siento que en ese momento más importante es la reanimación que las benditas costillas. Entonces, esto es una consecuencia iatrogénica de un RCP que es vigoroso. ¿Okay? Por ejemplo, este paciente que hace una toracocentesis puede que sin querer queriendo le pinchen el pulmón y entonces le pinchan un alveolo y entonces eso genera un neumotórax iatrogénico. O sea, tú no querías hacerlo, pero es una complicación de un procedimiento médico, ¿ok?
Y también está el neumotórax traumático, que es obviamente el paciente le mete una puñalada en el tórax, ¿ok? Entonces, esto le lesionan el pulmón y eso bota aire, ¿ok? Libera aire a la cavidad pleural. Aire y sangre, ¿por qué no? Se llaman hemoneumotórax. Bien. Desde el punto de vista estrictamente fisiopatológico, el neumotórax puede causar dolor torácico, ¿ok? Otra causa de dolor torácico y también puede causar disnea. ¿Qué ocurre? Cuando ese pulmoncito está atrapado en su cavidad pleural, si hay aire, ese aire empuja el pulmón, ¿ok? Por un tema de presiones, ese aire ocupa el espacio del pulmón y el pulmón se pone chiquitito, o sea, se colapsa, ¿ok? Entonces, obviamente, del lado afectado van a haber disminución de los ruidos respiratorios porque ese pulmón no se está expandiendo, ¿ok? Ese pulmón está apretadito. Y la otra cosa, ese paciente está lleno de aire ahí, o sea que tú lo golpeas como si golpearas un tambor, boom, ¿ok? Muy diferente a lo que pasa cuando golpeas un pulmón con derrame pleural, ¿ok? Por lo general, para resolver esto, tú tienes que permitir que ese aire se fugue y eso se logra con un tubo o con una sonda pleural, ¿ok? Puede ocurrir una complicación que es potencialmente fatal, que es un neumotórax a tensión, que se forma una especie de válvula donde el aire entra al espacio pleural y no puede salir. Entonces, el pulmón, perdón, ese espacio pleural se llena tanto de aire que esto se desvía hacia el lado contrario. Es como un globo de aire aquí que lo que hace es comprimirte las estructuras vecinas, ¿ok? Se puede comprimir, por ejemplo, el corazón, ¿ok? Y eso altera la mecánica para bombear sangre, también se puede poner hipotenso, se puede comprimir las venas cavas también, provoca distensión o aumento de la presión venosa yugular, ¿ok? Entonces es un neumotor de tensión, o sea, si no se corrige, eso es fatal, ¿verdad? Para que tú te hagas una idea de cómo puede ocurrir esto. Y bueno, ya para terminar, un poquito de la semiología del sistema pulmonar o respiratorio, ¿no? Por ejemplo, tienes un tambor, tú lo golpeas, por ejemplo aquí, y suena como un tamborcito, ¿ok? Así suena cuando hay aire, un sonido resonante. Pero si yo golpeo aquí la pared, la mesa esta, eso suena seco, ¿ok? Eso es lo que ocurre si tú golpeas un tórax que está lleno de aire. Suena resonante, como si golpearas un tamborcito. Pero si el tórax está lleno de líquido o de pus, tú escucharás un ruido seco, ¿ok? Porque ese líquido, ese fluido, no transmite adecuadamente el sonido. Entonces, ¿cómo o qué haría que un pulmón sonara hiperresonante a la percusión? Bueno, si el pulmón o ese espacio, ese tórax, está lleno de aire, ¿ok? Si hay mucho aire, va a haber hiperresonancia. Entonces, ¿dónde hay mucho aire? Bueno, lo mismo, en el paciente con enfisema hay mucho aire, en el paciente asmático hay mucho aire, en el paciente que atrapa aire va a haber hiperresonancia. El mismo fenómeno ocurrirá entonces en el neumotórax, ¿ok? Nada más para que usted entienda un poquito cómo funciona esto y cómo se puede sospechar o diagnosticar. Creo que esa sí es la última. Un poquito larga esta clase, pero bueno, se puede. A ver, muchachos, dudas, preguntas, comentarios, curiosidades. Lo que sea. Bien, yo sí tengo un aporte que hacerles a ustedes. ¿Ok? Ayer hablé con la coordinadora de ustedes y ella me dijo a mí que el tema este de los días libres, eso es coordinado entre el profesor y los estudiantes. O sea que queda completamente a mi criterio. O sea que si yo quiero, hay días libres, si no quiero, no. Bien. Personalmente, yo considero que si tú tienes 24 y 25 libres y 31 y primero libre, para mí tú tienes días de sobra libres. ¿Ok? Personalmente me parece un abuso que toda la semana sea libre. Cool. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser todo libre? ¿Tú crees que cuando tú vayas a un trabajo te van a dar las 2 semanas de fin de año libre?
El mundo real no funciona así. ¿Okay? En el mundo real hay que trabajar, no todo puede ser libertad. Pero bueno, yo soy profesor de fisiopatología. Yo estoy aquí para enseñar fisiopatología. Yo no estoy aquí para enseñar las lecciones de la vida. Usted se estrellará en su momento y aprenderá cómo funciona la vida. A mí eso no me compete. Yo soy su profesor, no soy su papá, por Dios. Bueno, yo tampoco soy una persona intransigente, ¿ok? Y ya que ustedes, yo les pedí tiempo en su momento cuando me fui de vacaciones, y ustedes me están pidiendo tiempo ahora, yo se los voy a conceder, ¿ok? Porque me parece que es justo. Entonces, las próximas 2 semanas, las clases no es que no se van a dar, yo se las voy a grabar y ustedes, cuando saquen tiempo, que espero que saquen, las escucharán en su momento, ¿ok? No van a ser presenciales. Los talleres también se van a correr, se van a omitir, ¿ok? O sea que las próximas 2 semanas, que son de fin de año, no nos vamos a ver así, ¿ok? Yo les grabo su clase cuando tenga chance, se las subo y usted cuando tenga tiempo las escucharán. Repito, los talleres se van a correr entonces. Entonces, ya, está bien. Yo no voy a pelear con ustedes tampoco, no, repito, no me interesa ser intransigente. Así que si me lo pidieron, está bien, está bien. Podemos negociarlo y esa es la negociación que yo les ofrezco a ustedes. Obviamente eso repercute en el curso, pero no pasa nada. Yo entiendo que es fin de año, yo entiendo que hay otras cosas que hacer. Personalmente, para mí es una época fatal para clases. Noviembre, diciembre, que son meses prácticamente muertos, pero bueno, estas cosas ya se nos escapan a nosotros de las manos. Así que bueno, de repente habrá talleres que no completemos, no podemos hacer nada al respecto ahí. Pero yo sí no puedo atrasar en mi teoría, así que yo las voy a grabar y ustedes sacarán tiempo cuando quieran. Eso es completamente a criterio de ustedes. Y entonces ya después, pues, será en enero que nos veamos nosotros. Ahora sí, ¿tienen preguntas con respecto a eso? De mi parte no, profe, muchas gracias. Listo, pues. Entonces, si no hay más problemas, no hay problemas, no, si no hay más cosas que discutir, entonces, bueno, ya tienen sus 2 semanas libres, en teoría. Así que, bueno, esto, igual estamos en comunicación, el chat está abierto. Después le digo para cuándo serán cuándo haremos parcial, porque hay que también calificar en las notas. Pero bueno, vamos a dejar en stand-by todo hasta enero, ¿no? En teoría. Listo. Entonces, bueno, muchachos, será hasta dentro de 2 semanas que nos veamos personalmente. Así que cuídense, pues, que estén bien. Chao, profe, Gracias, muchas profe. Chao. gracias. Felices Chao, fiestas. profe. Gracias, Profe, profe. gracias. Listo, pero igual Gracias, profe. Que recuerden, pasen felices fiestas. gracias. Igual el chat está abierto. Pregunta lo que quieran a la orden, ¿ok? Cuídense y que estén bien, pues. Chao.